Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Vuelve a ser noticia el Triángulo de las Bermudas. Sí, este lugar misterioso debido a la desaparición de aviones, de barcos, personas y muchas cosas más. Ahora, les voy a contar lo que sucedió, porque es noticia nuevamente, y ahorita daré mi opinión y también les voy a dejar el audio aquí de un podcast que antiguamente había grabado sobre el Triángulo de las Bermudas para que conozcan más de este misterioso lugar. Pero ¿cuál es la noticia y por qué el Triángulo de las Bermudas vuelve a, ¿cómo se dice?, a figurar en los titulares de las noticias? Porque desapareció allí un barco y desapareció de manera misteriosa. Y ahora ya los rescatistas han señalado que no seguirán buscando a los tripulantes. Se trata de un barco pesquero aproximadamente de 9 metros. ¿Esto cuándo ocurrió? El lunes 28 de diciembre, ¿sí?, partió una embarcación con 20 personas en una isla llamada, o en las islas llamadas Bimini, que están en las Bahamas. Y entonces se esperaba que en un poco tiempo llegara a Lake Worth. Esto es en el condado de Palm Beach, ahí en la Florida, en Estados Unidos, ahí en esa patica que ustedes ven en el mapa de Estados Unidos. Tenía que llegar ahí el barquito. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos, pues el martes 29, pues recibió una alerta de las autoridades de las Bahamas. Dijeron, venga, pues algo extraño pasó, una embarcación que nunca llegó. La ruta era corta, eran solamente 130 kilómetros. Entonces enviaron equipos ya a buscarlo y todo, y durante 3 días y rescatistas por parte de los ambos países empezaron a buscar por el cielo, desde arriba, por el agua y todo. Y nada, recorrieron aproximadamente 44,000 kilómetros cuadrados. Pero el viernes 1 de enero, al mediodía, dijeron, no más, no vamos a buscar nada más. Abro comillas. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de los desaparecidos. Esto lo dijo el capitán Stephen Wardian, quien dijo pues que si alguien tenía información o si veían algo, pues le avisaran a la Guardia Costera. El suboficial de Estados Unidos, José Hernández, le dijo a un canal de televisión, le dijo que la turbulencia del agua dificultó la tarea de la búsqueda. Y también dijo pues que no había mucha información de los tripulantes. Entonces eso también como que genera como que pone un obstáculo, ¿no?, en la operación de rescate, porque no sabían muy bien quiénes eran los personajes que iban allí en este barco. Desapareció otro barco en el Triángulo de las Bermudas. Usted dirá, uy, el Triángulo de las Bermudas. Le voy a dar un dato. Igual ya vamos a oír el audio que les tengo sobre el Triángulo de las Bermudas y ya le voy a dar mi opinión de qué pasó. Mire que el Triángulo de las Bermudas sí ha sido un lugar de misterio, y para los amantes de los extraterrestres y de los monstruos de mar y todo, ha sido uno de los lugares favoritos de los cuales hablar. Pero le quiero dar un dato interesante. Mire que en el 2013 un estudio que se hizo y a nivel internacional todo mostró que el Triángulo de las Bermudas, el llamado Triángulo de la Muerte, no está entre las 10 ubicaciones más peligrosas para las embarcaciones en el mundo. Inclusive, la única zona de América en este top es el Canal de Panamá. Ahora, la National Geographic en el 2017 explica el por qué puede pasar un accidente del Triángulo de las Bermudas, y dice que es un lugar con una gran cantidad de rutas aéreas y marítimas que cruzan allí. Entonces es normal que se produzcan accidentes. Pero bueno, mi opinión, y ya les voy a traer el audio de un podcast que grabé hace mucho tiempo para entender más los misterios del Triángulo de las Bermudas. A ver, es fascinante este tema de este triángulo, porque se habla de monstruos de mar, ¿no?
¿Recuerdan ustedes el famoso Kraken? Ese monstruo, como ese calamar enorme con unos tentáculos, y hay fotografías que ustedes pueden buscar, que muestra cómo se lleva los barcos, inclusive los aviones, los coge con sus tentáculos, se los lleva al fondo del mar. Se habla de monstruos allí, pero obviamente todas las investigaciones que se han hecho no han podido encontrar ningún monstruo. Claro está que el humano desconoce el mar. De verdad, lo que el humano conoce del mar es muy poco. No sabemos aún qué hay en las profundidades. Entonces, ¿qué tal que en serio? O sea, suena muy loco, pero ¿qué tal que en serio existan seres raros allá en el fondo y les dé a veces por atacarnos? Sé que es muy loco, pero es algo que no conocemos. Es como cuando hablamos del universo. No es loco pensar que en alguna parte del universo hayan seres bien extraños. ¿Y por qué no? Con 8 brazos, 8 patas, que midan 100 metros, qué sé yo. No es loco pensar en eso. ¿Y por qué no pensar eso en nuestro mar, el cual no hemos explorado? Ahora bien, también los extraterrestres. Se dice que en esta zona puede haber como un portal dimensional y que allí ¡frup!, se desaparecen. A veces se cree que desaparecen esas las personas y quedan los restos de la embarcación, de la nave en el fondo del mar, pero no hay rastros de las personas. O inclusive hay veces que se cree que se llevan todo. Seres extraterrestres, hay allí un portal dimensional. Pero si esto ya se hubiera demostrado y de verdad comprobado, pasarían accidentes más constantes y además ya hubieran prohibido las rutas allí aéreas y de barcos, pero son allí todos los días. Hay embarcaciones, todos los días hay una cantidad de aviones. Pero bueno, bien. Yo no digo que no se puedan descartar este tema de los extraterrestres, los monstruos, que es fascinante. A lo mejor, quién quita. Pero me inclino más a lo que los estudios han mostrado. Y es que es un lugar muy peligroso. Y más cuando la marea está en calma. Usted dirá, ¿cómo así? ¿No es más peligroso cuando la marea está como loca? Mire que veía yo un documental bien interesante. Y explicaban que cuando la marea está en calma, y voy a hacerme entender, las montañas, las islas que están, llamémoslo islas, los picos de estas islas, de estas rocas que están bajo el agua, cuando el mar está en calma, no se ven. Y muchos barcos pasan por allí y se cortan. ¿Recuerdan ustedes la famosa imagen del Titanic cuando se corta con un pedazo de iceberg por su lado, que lo abre así como un cuchillo? Bueno, para recrear un poco la escena, entonces imagínese, usted va en su barco, el agua está calmadita y usted va tranquilo y no ve esos picos por debajo. Y pasa usted y ¡shum!, lo corta. Y esto hace que la embarcación se hunda. Eso lo vi en un documental, no es invento mío. Y alguien explicaba que cuando la marea sí está un poco más fuerte, más subida, ¿no?, más agresiva, sí se ven estos picos, porque el oleaje los destapa. Entonces es más fácil para el capitán de una embarcación, obviamente, ver los picos. Es complicado luchar contra el oleaje, pero se ven estos picos muchas veces, entonces se evitan. Entonces, miren que ni siquiera un mar en calma nos puede dar tranquilidad. El mar en calma también es un monstruo que está despierto. Y con esos picos de esas rocas nos puede cortar una embarcación y llevarnos al fondo del agua. Yo creo que lo que le pasó a esta embarcación pudo haber sido esto. Si usted me dice, ¿qué opina usted? Eso, no me voy más al tema extraterrestre, ni me voy más al tema del monstruo. Yo creo que más adelante seguramente exploradores o alguien encontrarán esta embarcación y puede ser lo más seguro que tuvo un choque contra algo y esto lo llevó a las profundidades. Para mí esto es lo que pasó con este barco. Claro, hasta que no tengamos la explicación y a ciencia cierta qué fue lo que pasó, claro, usted puede decir extraterrestres, monstruo de mar. Claro, todo es válido hasta que obviamente no nos den la prueba definitiva de qué fue lo que pasó. Pero repito, yo me inclino más a un accidente, de los que allí se han registrado muchos, de estos roces con estas rocas en las profundidades, que ¡crum!, abren el barco así como cortar nada, algo suavecito, y se va a las profundidades y estas personas quedan en una parte muy, muy, muy profunda, que los rescatistas no llegan hasta allí y allí pueden estar. Entonces esta es la noticia de esta embarcación con 20 personas que se perdió allí y ya los rescatistas dijeron, no buscaremos más. Un barco más
perdido en esta zona llamada el Triángulo de las Bermudas, que aquí los voy a dejar precisamente para que no tengan que buscar ese podcast otra vez, con este audio, donde hablo y les cuento más de este lugar tan misterioso llamado el Triángulo de las Bermudas. Vamos al Océano Atlántico. Sí, vamos a un lugar o a uno de los lugares más misteriosos que tiene nuestro planeta Tierra. Y les hablo del llamado Triángulo de las Bermudas. Sí, pues está ubicado allí en las Bermudas. Está entre la isla Bermuda, los Cayos de la Florida y Puerto Rico. Así se forma ese triángulo. Usted si quiere puede buscar el mapa, busque la isla Bermuda, la Florida y Puerto Rico. Ahí trace el triángulo. Ese es el llamado Triángulo de las Bermudas. Claro, en el mundo se habla de otros triángulos de las Bermudas, que en realidad pues no son triángulos de las Bermudas porque no están en las Bermudas. Algunos ya reciben el Triángulo del Dragón, el Triángulo del Misterio, el Triángulo del Polo, hay uno también en Alaska. Bueno, y los apodan de maneras distintas. Inclusive en Colombia, desde donde estoy grabando este podcast, en Bogotá, se habla de un triángulo misterioso que se forma en los cerros orientales entre Monserrate y Guadalupe. Ahí se forma un triángulo y dicen que también puede ser un triángulo misterioso. Pero vamos a ir al Triángulo de las Bermudas en este podcast, allá en el Océano Atlántico, donde a lo largo de la historia se habla de cientos de desapariciones entre barcos y aviones. Inclusive se habla de la época de Cristóbal Colón. Y usted dirá, ¿y qué dijo Colón? Pues sí, Cristóbal Colón dijo que cuando naufragaba en las aguas del Atlántico, vio una extraña llama en este lugar. Y que además la brújula fallaba demasiado. Entonces miren que desde la época de Colón este lugar ha mostrado cosas bien impactantes. Inclusive, ya vamos a empezar por uno de los misterios más grandes del Triángulo de las Bermudas, pero si vamos a 1925, en ese año se desapareció un barco y ahorita, en los últimos años es noticia. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? Ya les voy a contar eso al final, frescos, que es bien impactante eso que pasó con ese barco que desapareció en 1925 porque es noticia en los años presentes. Pues bueno, el Triángulo de las Bermudas, uno de sus mayores misterios fue lo que ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando 5 aviones, 5 bombarderos Avengers desaparecieron. Usted dirá, ¿cómo así que desaparecieron? Sí, mire que el clima estaba bien y estaban ahí, precisamente el Triángulo de las Bermudas. Estaban ahí dando sus vuelticas y de un momento a otro, clima malo, pierden contacto y desaparecen. Ahora, envían un avión de rescate para ayudarlos, para auxiliarlos. Y el avión de rescate también desapareció. Se habla, y a raíz de esto, se formulan diferentes hipótesis de qué sucede allí. Claro, nombran un monstruo enorme, que también lo pueden buscar, el famoso Kraken. Sí, con sus tentáculos enormes, dicen que este monstruo marítimo hunde, sumerge a los barcos o también con sus tentáculos agarra los aviones como si fueran pequeños juguetes para él y se los lleva al fondo del mar. Claro, es difícil de creer en esta teoría, pero hay algunos que dicen que allí hay un monstruo. También se habla en este lugar del Triángulo de las Bermudas y a partir de estos años 40, años 50, que el fenómeno ovni tomó demasiada fuerza, también por el famoso caso de Roswell, se habla que allí en este lugar están los extraterrestres, que allí están las naves y que logran poner un clima bastante malo para camuflar sus naves y todo y abducir, llevarse, secuestrar, desaparecer a los aviones y a los barcos.
Entonces, mire, se habla del monstruo del mar, pero también se habla de esos monstruos del aire, los extraterrestres. Y no quedan por fuera también los OVNIs, objetos submarinos no identificados. OVNIs que salen, en ese momento son objetos voladores, hacen lo suyo y entran en las aguas y se sumergen entre ellas llevándose los aviones y los barcos. Ese fue el caso del 45 y desde ahí empieza uno a oír toda esta cantidad de cosas entre monstruos, extraterrestres y también se habla de un portal dimensional. Se habla que allí, en algunas épocas del año, por X o Y motivo, en algún minuto, se abre un agujero, un portal dimensional. Y si algo está pasando por allí en ese momento, puede irse, bien sea a un futuro, a un pasado, a otro lugar o inclusive a otro lugar del universo. Usted decide en qué creer. Ahorita al final le voy a dar la explicación que algunos científicos dan al Triángulo de las Bermudas. Otro caso, 28 de diciembre de 1948, muy reciente al otro caso de estos 6 aviones desaparecidos. Y les estoy hablando de un avión comercial de pasajeros. Se calcula aproximadamente 32 personas. Se dirigía a San Juan de Puerto Rico a Miami y lo mismo. Pierde contacto y ¡fum!, desaparece. No se encontró nada del avión. ¿Ah? ¿Qué sucedió allí? 28 de diciembre de 1948. ¿Ah? Entonces miren que esto empezó a coger mucha fuerza, como desde los años 40, pero ahorita les voy a hablar de un caso de 1925, pero miren ese caso. Otro caso, 1963, el 4 de febrero, sí, el Marine Queen, mire, un barco enorme, iba con 15,000 toneladas de azufre en el 63, 4 de febrero, y desapareció en este mismo lugar. No se encontró nada. Increíble, ¿no? O sea, a mí los casos que le he contado y no se encuentra nada. Pero nada. O sea, desaparecen. Y uno dice, bueno, si fuera un accidente, algunas latas, rastros de gasolina, tripulantes, algo, pero nada. Nada. ¿Ah? Otro caso, 24 de octubre de 1980. El barco Poet, y además con buena tecnología y todo, desapareció también. Y hay muchos casos así, muchos barcos, muchos aviones. Aquí podría citar muchos más, pero estos son algunos de los más famosos y estamos hablando de barcos, de aviones. Y no estamos hablando de una lanchita ni de una avioneta, no. Cosas muy grandes, de mucha gente, de mucha carga, y desaparecen y no se encuentra nada. O sea, ¿qué sucede en este lugar que, repito, está entre los cayos de la Florida, la isla Bermuda y Puerto Rico? ¿Qué pasa en ese triángulo? Ahora, también hay otra teoría. ¿Ustedes han oído hablar de la Atlántida? De esa antigua ciudad que se dice que existió hace como 5,000 años allá antes de Cristo y que desapareció en el fondo del mar. Pues muchos creen que allí está la Atlántida y que algo pasa con esto, que emite algunos rayos o algo y hace desaparecer estos aviones y estos barcos, la Atlántida. Bueno, si vamos a algunas opiniones científicas, hablan de algo llamado las burbujas de metano. Ustedes pueden buscar más información de esto. Burbujas de metano. Se dice que en el fondo del mar se emiten grandes cantidades de esto. ¿Y qué pasa? Que cuando hacen contacto con el agua, pues hierve y se disuelve. El problema está cuando se forman burbujas de metano y llegan hasta la superficie, y ahí es el problema, porque se dice que estas burbujas harían
que se pierda la flotabilidad del barco y se hunda rápidamente. Como que llegan estas burbujas, imaginémoslo por un segundo, llenas de metano hasta la superficie porque no se reventaron, entonces de esa manera no se disolvieron, y ahí en la superficie ¡pah! Y cogen a los barcos y pierde la flotabilidad y chao. Lo que hace es que se disminuye, ¿no?, la densidad del agua y rápidamente los barcos. Entonces claro, uno dice, bueno, listo, para los barcos bien. Ahora, ¿y los aviones? Pues también los científicos han dicho que si la erupción de metano es grande, podría llegar a alcanzar una altura y afectar también los aviones. Ahora, leyendo diferentes artículos, se dice, bueno, listo, el barco se sumerge y todo, y el avión también se accidenta y cae. ¿Por qué no se encuentra nada? ¿Por qué no hay rastro? Entonces ese es el debate grande, ¿no? De, listo, si algo hace que el barco se sumerja o que el avión caiga, pues deberían haber restos, ¿no? Debería haber algo que compruebe que esto fue un accidente y no algo paranormal. Pero déjeme decirle que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y podemos ir al misterio del avión desaparecido en el 2014, el famosísimo avión de Malaysia Airlines, que voy a hacer un podcast sobre esa desaparición, pero podríamos meterla aquí en desapariciones extrañas. Claro, esto no ocurre en el Triángulo de las Bermudas, pero ¿qué tal? Que eso mismo que hizo que desaparecieran estos barcos, estos aviones, fue lo que hizo desaparecer el avión de Malaysia Airlines, que hoy, al 2020, no hay rastro alguno de ese avión, que iba con 250 y pico de tripulantes, ¿se imaginan? Latas del avión, tripulantes, maletas, todo, y ese avión ¡fum!, desapareció. ¿Qué es lo que hay en nuestro planeta? ¿Es algo en el mar? ¿Es algo por los aires? ¿Es algo que llega de afuera y causa esto? Tengo pendiente hacerles el podcast del avión de Malaysia Airlines, pero lo puedo relacionar perfectamente con estas desapariciones. Porque, repito, hasta el día de hoy no hay rastro alguno del avión de Malaysia Airlines como de estos aviones y estos barcos que les conté. Ahora, ¿recuerdan al principio del podcast que les dije 1925? Pueden buscar esta noticia. Hay un barco llamado el Cotopaxi, SS Cotopaxi. Ese barco desapareció en diciembre de 1925. Ahora, yo les dije que era noticia en los años más recientes. Oído a esto. Vamos al año 2015, al mes de mayo, cerca a Cuba. Sí, los monitores, el monitoreo, los radares, captaron la presencia de un barco enorme y empezaron a llamar por los radios, ¿no?, para que se reportara, y nadie contestaba, hasta que enviaron fuerzas armadas. ¡Ufum! Vayan para allá. ¿Qué pasa con ese barco que es enorme? ¿Será que nos van a invadir? ¿Se armó una guerra? Y llegaron. Y cuando llegaron al barco, ¡oh, sorpresa! No había tripulación, no había nada. Era un barco oxidado. Algo que sí se encontró fue el diario del capitán. Pero en el diario no se encontró algo que él reportara como un daño o un posible accidente. Lo que le sucedió a ese barco, el capitán no alcanzó a escribirlo en su diario. Bueno, la mala noticia de esta noticia es que hay portales y hay mucha gente que dice eso es falso. Otros se mantienen que es verdad, sino que como todo misterio y como todas estas cosas extrañas quieren ocultarlo y decirle a la gente, no, ese barco no, eso es una fake news, eso es mentira, no, eso fue otro barco, chao, dejen así. ¿Será cierto que volvió a aparecer este barco y no lo quieren ocultar? ¿O si es toda una mentira? Bueno, eso lo dejo a decisión suya, porque si uno va a investigar en diferentes noticias, páginas, algunos dicen si es cierto que volvió a aparecer, otros lo desmienten totalmente. Esto sucede mucho en las noticias paranormales. Pero bueno, aquí está el dato y lo que se registra en algunos medios. Bueno, pero luego de todo lo que estoy investigando y todo, yo sí me inclino a que es falso. Pero lo hace interesante, ¿no? Todas esas noticias que han nacido a raíz de este misterioso lugar. Pues ahí, varios casos y muchas cosas que quedan sin resolver. Por eso, esto hace parte del mundo paranormal. ¿Qué pasa en ese Triángulo de las Bermudas?
¿Qué pasa en esos diferentes lugares del planeta donde ha habido desapariciones extrañas y no hay rastro alguno de qué pasó? ¿Extraterrestres? ¿Monstruos marítimos? ¿Portales dimensionales? Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.